¿Recuerdan? En el anterior video hablamos de la disociación y de esta dinámica de reducir la disonancia cognitiva. Ambas son las que permiten que coexistan la mente correcta y la errónea, el ego y el Espíritu Santo. Pero en verdad no pueden coexistir. Tal como la luz y la oscuridad, el amor y el odio, o el amor y el miedo, tampoco pueden coexistir. Sin embargo, pueden hacerlo si se mantienen apartados, si se erige un muro entre ellos, de modo que permanezcan disociados. Cuando Jesús nos dice una y otra vez en un curso de milagros que traigamos la ilusión a la verdad o la oscuridad a la luz, está hablando de acabar con la disociación. Cuando le traemos nuestros problemas y miramos la mente dividida con él, la disociación acaba. Sin embargo, no desaparecen si los mantenemos separados o disociados. Manteniéndolos apartados conseguimos repicar y a la vez andar en la procesión. Conseguimos conservar el ego, complaciéndonos en su especialismo, y aún así tenemos también al Espíritu Santo. En otras palabras, logramos tener el sistema de pensamiento del ego con nuestras vidas de especialismo y nuestros cuerpos continúan felizmente con lo suyo, como si en una parte de nosotros no hubiera ocurrido nada. Después está la otra parte, que es la que tiene el curso. Simplemente las mantenemos separadas. El libro de ejercicios está diseñado para ser un programa de entrenamiento de 1 año de duración, en el que se aplican los principios del texto a nuestra vida cotidiana. El propósito de todos los ejercicios y las lecciones es acabar con la disociación entre nuestra vida y lo que el curso enseña. Resulta terrorífico juntarlos, y por eso tendemos a hacer tratos con Jesús, a regatear con Dios. Le decimos que aplicaremos el perdón a esta relación o a este problema, o le decimos que tenemos una relación sin resolver con uno de nuestros padres, a quien no hemos perdonado por décadas, y que vamos a trabajar en esto, pero no vamos a perdonar a la persona que nos adelanta indebidamente en la autopista, ni al camarero que se muestra rudo. No vamos a trabajar los conflictos con estas personas insignificantes o de menor importancia. Vamos a trabajar en los disgustados que nos hemos sentido toda la vida con una persona específica. Pero no hay problema si nos enfadamos con una figura que sale en un noticiero. Así es como lo hacemos. Transigimos o regateamos con Jesús. Siempre estamos separando y disociando. Trabajar duramente en una relación nos ayuda a poner la cara de inocencia en la que somos inocentes de toda agresión, puesto que alguna otra persona nos obligó a hacerlo. Acudimos a Jesús y le decimos: mira, verdaderamente estoy trabajándome en esto, sin embargo lo que en realidad estamos haciendo es mantener el muro, y después le lanzamos unas pocas migajas para que no se enoje. Es muy importante que no intentemos hacer algo con respecto a esto, aparte de simplemente observarlo. Que nos limitemos a darnos cuenta de cómo tratamos de impedir que estas verdades impregnen cada aspecto de nuestra vida, que es lo importante para el ego. Si no tomamos conciencia de esto, un curso de milagros acabará perjudicándonos, porque tendremos la ilusión de estar haciendo lo que dice cuando no es así. Muchas personas dicen que están siguiendo lo que el curso propone y de esta manera ya no tienen que preocuparse por él. Solo se ocupan de todos los demás, que no lo siguen ni lo entienden de manera tan brillante como ellos creen entenderlo. Tenemos que llegar al punto de apreciar vivencialmente los difíciles y atemorizantes que son las enseñanzas del curso. Ser conscientes de cómo vamos a querer regatear con el curso, y no debe sorprendernos. Las relaciones especiales son regateos. Existimos gracias a los regateos. De bebés aprendemos
rápidamente a regatear, dando a nuestros padres lo que quieren, sabiendo que ellos a su vez nos darán lo que queremos. Los bebés son expertos en ello, y no hacemos sino mejorar más y más a medida que vamos creciendo. Los padres, por su parte, hacen lo mismo con los hijos. Yo te daré lo que quieres, pero tú tienes que darme lo que yo quiero. Todo es un regateo. Configuramos un cuerpo que está muy necesitado y para conseguir lo que quiere tiene que regatear, pagar y sacrificarse. ¿Por qué habría de sorprendernos descubrir que hacemos lo mismo con este curso y con su autor? Queremos aprender a reconocer cómo tratamos de regatear con la verdad. Sin darnos cuenta de lo que hacemos, pondremos esta cara de inocencia. Ahora somos este maravilloso estudiante del curso de milagros o esta maravillosa persona espiritual que perdona todas esas relaciones difíciles, pero en realidad no estamos dejando que el sistema de pensamiento lo impregne todo en nuestra vida, porque si lo hiciéramos, esto literalmente lo cambiaría todo. Sabemos que no estamos dejándole hacer eso, porque todavía nos enfadamos, juzgamos, nos mostramos críticos y contrariados. Juzgamos a enfrentar nuestras relaciones de amor especial con las de odio especial. Creamos camarillas, grupos y nos hacemos aliados y todavía percibimos que hay buenas y malas personas. Ay, todo ello es tan natural como respirar. Porque es respirar. Es la respiración del ego. El oxígeno mantiene al cuerpo vivo. La culpa, el juicio, la separación y las diferencias mantienen al ego con vida. Ese es el oxígeno del ego. Cada vez que nos alteramos o nos sentimos bien con respecto a algo, le estamos dando poder al cuerpo. O podemos estar dándole poder a otro cuerpo sobre el nuestro. No hay nada pecaminoso en esto, pero debería ayudar a darnos cuenta humildemente de que hay una parte de nosotros que en realidad no quiere aprender este curso. Queremos aprender esas partes del curso con las que nos podemos sentir cómodos y también esas partes que creemos que satisfarán a Jesús, de modo que le caigamos simpáticos y que no nos juzgue. Pero prestemos atención a lo aterrorizados que nos sentimos ante la posibilidad de dejar que Él o su amor, por no mencionar sus enseñanzas, entren del todo. No hay ni un solo estudiante del curso que no tenga sentimientos ambivalentes con respecto a Él y con respecto a Jesús, Dios, el amor, el perdón y otras cosas. Estos sentimientos son comprensibles. Como el tiempo no es real, tenemos que afrontar en todo momento la misma elección que afrontamos en el instante ontológico de la separación. Es la elección entre el sistema de separación del ego, que conduce al pecado, la culpabilidad, el miedo, el odio y el temor a la muerte, y el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, el sistema de pensamiento de la expiación, que dice que la separación nunca ocurrió y que nos conduce a experiencias de amor y paz. Todos hicimos la elección equivocada juntos, como un solo hijo colectivo, y continuamos haciendo la misma elección hasta que llega un momento en que, desesperados, nos llevamos las manos a la cabeza y decimos que debe haber otra manera. Y en ese momento abrimos la mente a la posibilidad de mirar de otra manera.